Buenas tardes, compañeros. Nuestro proyecto de investigación final tiene por nombre el tema de la pobreza y la VINA está conformada por su servidora, Reyes Fajardo Sofesarí y, Y por mí, Valeria Guadalupe González Calvillo. ok, comenzaremos con una pequeña introducción al tema y que es la pobreza, en el cual veremos algunos términos generales y algunas características específicas de este tema, para poder estar más informados sobre lo que sucede en nuestro estado todos los días y que a veces no le tomamos la importancia y la delicadeza que conlleva el hablar de este tema. Aunque se vea como lo más común, va más allá, ya que en tu situación actual es mínima la posibilidad de que lo hayas vivido. Nosotras escogimos este tema para darle más relevancia al asunto y que estar más informada y que esta información llegue a más personas, con la intención de crear conciencia y también para poder dar una solución de manera que involucremos el tema de la moral en la sociedad. Bueno, hablaremos sobre lo que es la pobreza. Ante todo, es necesario decir que la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia, o subjetivos, tal cual la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género. El enfoque más común define la pobreza como falta de ingresos. Este concepto está basado en los estudios de Benjamin Rountree en 1901. Según él, la pobreza se configura como lo total de ingresos disponibles y que esto no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Las condiciones para considerar que una persona es pobre, según la Organización de las Naciones Unidas, establece una relación de condiciones que tratan de medir qué se considera pobreza y qué no. En este sentido, otras instituciones como el Banco Mundial también establece una relación. Sin embargo, la ONU es la organización más autorizada en asuntos de pobreza y desigualdad en el planeta. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica, pero digna. ¿Cómo se mide la pobreza? La ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores cabría destacar los siguientes: Índice de Desarrollo Humano, IDH, Índice de Pobreza Humana, IPH, e Índice Gini, y la brecha de pobreza. Así, dichos indicadores son los más utilizados por las instituciones anteriormente citadas para medir el nivel de pobreza que muestran los países. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie de tipos que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación de tipos que tratan de desglosar dicha medición, facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes, caben destacar los siguientes, que es la pobreza extrema, la relativa, la absoluta, la infantil, la rural, material, estructural, la urbana y la social. Estas son algunas imágenes de lo que es la pobreza infantil. Son personas, bueno, niños trabajando, otros viviendo entre la basura, etcétera. Causas de la pobreza. Respondiendo a la pregunta ¿por qué hay pobreza en el mundo?, es necesario destacar que existen una serie de factores que acaban generando grandes desigualdades entre los habitantes del planeta. Dicha diferencia deriva en determinados casos en que existen personas que no tienen los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, en función de los territorios, las causas que originan la pobreza son variables y muy particulares. Cada economía posee ciertas peculiaridades que derivan en esta situación de escasez para muchas familias. Entre estas causas cabe destacar las siguientes: la corrupción, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, tejido empresarial débil, elevadas tasas de paro, cambio climático, mal uso de los alimentos,
mala distribución de la renta y un déficit de cooperación internacional. Bueno, vamos a pasar con las consecuencias que tiene la pobreza. Esta tiene significativas consecuencias en la vida de las personas y en el conjunto de las naciones. Algunas de estas puede ser la malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, así esto elevando los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesoras. La segunda consecuencia que tenemos es las pandemias. En los países donde la pobreza es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública. En estos casos es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o la reaparición de enfermedades que se habrían dado por erradicadas. Otra consecuencia es el bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura y, en líneas generales, un menor desarrollo como sociedad. Otra consecuencia es la criminalidad y las drogas. Aunque la pobreza no tenga ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de las drogas, y ni son dos elementos exclusivos de ella, sí es cierto que al estar en condiciones económicas y sociales más desesperadas, sean los pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría en su ingreso económico. Como última consecuencia presentada es el resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión y en algunos casos la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede devenir en violencia urbana, otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles. Sin embargo, la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren pobreza y por otro lado, la mayor parte de ellas no son violentas. Les presentaré una serie de ejemplos que son de aquí de Guadalajara, de algunos casos de personas. El primer caso es de un señor que se llama Erasmo, de 63 años, que vive en situación de la calle y por las tardes recorre la ciudad de Guadalajara con su diablito, que jala mientras busca prendas y objetos que la gente le dona para revenderlos. Al final del día se encamina rumbo a la calzada Independencia para dormir sobre alguna de sus banquetas. Nos cuenta que a los 10 años perdió a sus padres y esto lo orilló a irse al gabacho para trabajar. Juntó dinero y regresó a la ciudad. Sin embargo, después de un tiempo se percató de que no era lo suficiente para vivir. Trabajó de fletero y ahora en ocasiones chambea como el cargador de mercancía en bodegas. Sus ganancias al día van entre 60 a 150 pesos, por lo que asegura que no es fácil salir de la pobreza. Erasmo se gana el alimento de cada día entre bolsas, bufandas y cobijas que carga en su carrito y vende en espacios abiertos, como puede ser un tianguis. Sin embargo, narra que dadas las condiciones de informalidad en las que se desempeña su trabajo, el Ayuntamiento de Guadalajara le ha quitado varias veces sus cosas. Y también relata que ha intentado recuperarlas, pero explica que el pagar una multa le resulta mucho más caro que volver a empezar a recolectar nuevamente mercancía para vender. Aquí tenemos una imagen de Erasmo y al terminar la entrevista dijo que tengo que hacerlo porque si no, no sobrevivo. Esto dándonos cuenta del nivel de pobreza que existe en Guadalajara. Otro ejemplo que tenemos es de un joven que se llama Carlos, que tiene 21 años y que maneja una mototaxi. Él se describe como contento y trabajador y cree que hasta el momento su trabajo es uno bueno, pues considera que a diferencia de un empleo de oficina o de una empresa, solo le preocupa no poder contar con un seguro médico y una jubilación. Quizá otra de sus preocupaciones hasta ahora dice que son los prejuicios que emite la gente a quien conduce en este transporte. Nos dice en la entrevista, dice que siempre ha creído que cuando nos ven manejando una mototaxi, creen que somos malandros o que somos irresponsables y que cuando nos ocurre un accidente es porque nos lo merecíamos, pero la verdad es que yo trabajo de forma honrada y así me gano mis pesos y el pan de la mesa. Esto es algo que nos dijo en la entrevista realizada. Y aquí podemos ver una imagen de Carlos.
Como último ejemplo presentado es el caso de Nicolás, que es un vendedor ambulante que vive al día con las ganancias de las plantas de su cosecha. Con su carrito de madera en mano recorre los alrededores del barrio de Santa Tere en Guadalajara y en este traslada manzanos, parras y flores de cempasúchil que espera vender al final del día. Sin embargo, sus recorridos van más allá del área metropolitana del estado, puesto que migra a diferentes estados de la República junto con sus compañeros para generar un mayor ingreso. Nos cuenta que con 13 años de edad, Nicolás suspendió sus estudios en la secundaria y tomó la decisión de dedicarse al campo como el resto de la familia en Veracruz, su lugar de origen. Más adelante comenzó a vender por su cuenta las plantas de su cosecha dependiendo de la temporada. Y aquí podemos ver una imagen del puesto de Nicolás, que es un pequeño puesto en Santa Tere. Una información extra es que, de acuerdo con el informe de pobreza y evaluación del 2020, Jalisco del Coneval, un indicador de la pobreza es que la carencia de un seguro social en Jalisco se encuentra en el número 20 de las 32 entidades del país con más ciudadanos y ciudadanas enfrentando esta carencia. Mientras tanto, aquí en Guadalajara, las zonas más vulnerables son Tetlán, Lagos de Oriente, San Joaquín, El Betel y Lomas del Paraíso. A continuación vamos a dar nuestras reflexiones y conclusiones. Una solución, desde mi punto de vista ético, es que ser pobre es una condición que las personas no eligen. Por lo tanto, no la podemos catalogar como algo bueno o como algo malo, o decir que ese es su destino. Ante esa problemática social existen soluciones que le corresponden al gobierno y otras que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Debemos seguir nuestros valores y demostrar que realmente los tenemos. Un ejemplo de esto es que es común encontrarnos en nuestra vida diaria con personas que no tienen una buena calidad de vida o no tienen una vida digna. Frente a esto, discriminar no es una opción. Podemos ser empáticos, compartir lo que tenemos y ayudar según sean nuestras posibilidades y lo que nosotros consideremos que es correcto. Como soluciones que le corresponden al gobierno podrían ser las siguientes, como el programa de formación de la población, instalaciones médicas, garantizar nutrición de los habitantes, inversión extranjera que fomente las iniciativas empresariales y la construcción de las infraestructuras necesarias para que la población pueda vivir en condiciones de higiene. Un ejemplo de esto es el alcantarillado. De mi parte, ya para finalizar, quiero agregar que el hablar o exponer sobre este tema es muy fácil, pero es muy difícil llevar a cabo una estrategia de solución para mejorar la situación en nuestro estado. He visto bastantes campañas que me llaman la atención, como una de ellas podría ser la que se llama Agua pasa por mi casa, o otra que se llama Edúcate, que nos ayudaría a mejorar la condición estudiantil de los menores que no tienen muchos recursos económicos para poder ingresar a una escuela. Pero el fin de esta presentación es ir más allá de las promesas del gobierno y ver cómo nuestra moralidad está involucrada y el poder utilizarla al tomar una decisión considerada ya sea buena o mala. Y también aquí entra la palabra el discernimiento, que es el emitir un juicio propio que teniendo en cuenta que salga lo mejor posible. Alguna de las acciones que se me vienen a la mente es empezar a cambiar el juicio de las personas que manejan la educación financiera en Guadalajara. Algo más como utilizar los valores éticos como es la empatía, el equilibrio y la humildad que viene mucho en este caso. El ser humilde y brindar un bien a los demás que los necesitan y dejar de lado lo que es la egolatría y que eso no nos viene ayudando en nada. Bueno, ya con esto terminamos lo que es nuestro tema y espero que les haya interesado mucho y muchas gracias.